Hola, estimados. Bueno, en este módulo 2 eh, pretendemos hacer un detalle generalizado de los datos esenciales para liquidar y para negociar, inclusive, para tener una idea de si negociar de una manera o de otra, porque varían los compromisos y el sueldo que hay que pagar. Eh, los, este detalle generalizado incluye, eh, por ejemplo, lo primero que se necesita es saber la categoría, la modalidad, si es con retiro o sin retiro. Y después, bueno, lo más importante que acá viene donde hay que analizarlo correctamente, ¿no? Tenemos trabajos en semanas regulares, cantidad de horas y días semanales que son regulares todas las semanas. Después tenemos trabajos de semanas irregulares, donde no una semana se trabaja una cantidad de horas, una cantidad de días distintos a la otra semana, o sea que en el mes no son semanas regulares. Después tenemos el trabajo de fin de semana, que lo podemos comprender desde las 20 horas del día viernes a las 8 horas del día lunes, que también difiere muchísimo la forma de liquidarlo, si es un trabajo semanal continuo o si es un trabajo discontinuo, si no es todos los fines de semana, si es fin de semana por medio o de vez en cuando. Difiere muchísimo si es algo continuo permanente. El otro tema importante es saber si se aplican las escalas salariales publicadas, los mínimos publicados, o si existen valores acordados entre partes, tanto sea por hora o por pagos mensuales. Un dato importante es hace falta saber la fecha de ingreso para liquidar el 1% de antigüedad, que tiene un tema que lo explicaré ahora puntualmente cuando estemos en ese tema. En todos los casos, si desean un detalle escrito, detallado, les ruego enviar datos al mail que está publicado o al WhatsApp que también está ahí publicado y recibirán dentro de las 24 horas un detalle, un análisis y lo que consideramos que corresponde, tanto como para que evalúen y tomen una determinación en cuanto a qué conviene acordar, porque, por ejemplo, es tan variable. Eh, por ejemplo, vayamos al trabajo semanal regular. La relación entre la cantidad de horas trabajadas en la semana y la cantidad de días trabajados en la semana nos indica si hay horas extra o no hay horas extra, si es proporcional a una escala salarial o si se paga valor hora. En todos los casos, tanto sea valor hora o escala salarial, esa relación va a determinar si hay horas extra o no hay horas extra. No es, por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja 24 horas por semana y trabaja 2 días a la semana que si esa persona trabaja 3 días en la semana. La diferencia es total. En un caso hay horas extras y en otro caso no hay horas extras. En un caso se considera media jornada y en el otro caso se considera pago valor hora. En media jornada es pago proporcional por escala. Por eso cada punto es importantísimo analizarlo en sí mismo y tanto para la liquidación en el recibo de sueldo como para acordar y que no haya conflicto, que lo tenga claro el trabajador y lo tenga claro el empleador. Por ejemplo, si necesita el empleador que el trabajador vaya eh, 24 horas a la semana a trabajar en lugar de 2 días, que lo haga en 3 días, la diferencia es importante. Eso lo tiene que analizar, ver y tocar y charlarlo con... Esto lo vamos a analizar puntualmente caso por caso. Yo ahora estoy haciendo una generalidad para que se entienda la gran diferencia. Por ejemplo, en los trabajos de semanas irregulares, donde eh, donde no son la misma cantidad de horas y la misma cantidad de días semanales, siempre en ambos casos, el que dije antes y estamos hablando de trabajo hasta las 13 horas del día sábado. ¿Sí? También uno de los datos importantes a tener en cuenta es lo que se trabaja posterior a esa hora y los días feriados trabajados en la semana o en el mes. Todo eso incide, influye en la liquidación, si va a ser valor hora, si va a ser escala, si van a ser horas extras o no. Eh, el trabajo de fin de semana es fundamental tener en claro la cantidad de horas, cuándo entra, si estamos hablando de viernes a lunes, en qué momento ingresa, las horas de descanso y demás,
pero es fundamental saber si eso es continuo o es discontinuo. Difiere muchísimo, muchísimo. Es algo que hay que analizarlo y charlarlo con la parte, entre la parte trabajadora y empleadora para que no haya conflictos. Porque después están los casos que el trabajador dice, mira, trabajé tantas horas en la semana, pero lo está haciendo de forma regular y corresponde a algo distinto, así es en forma irregular, donde ya se consideran horas extra y demás. Eh, lo mismo, bueno, el valor acordado entre partes es importante para poder determinarlo, y si es un valor acordado entre partes permanente, mensual, tanto sea por hora o por escala, ser detallado. Y si es un monto, una bonificación, algo que es especial y no forma parte continua ni permanente mensualmente, debe ser detallado de otra manera y no integraría el salario básico, sobre el cual se aplica la antigüedad y demás. En fin, yo quiero explicar un poco así en forma global todo esto para que sepan y vean cuáles son, primero, los datos importantes a tener en cuenta, y lo otro es eh, ver cómo se decide, cómo se analiza esto. Los dejo para ver el módulo 3.